Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, me siento una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran 5 hermanos, ella era una santa. Un fraternal saludo a todos, gracias por la presencia y por dedicarnos un poco a su tiempo. En realidad es que mis críticas no son hacia ustedes, sino hacia los que no están y como lo dijo el profesor, no me voy a alargar mucho en esto, ¿verdad? Pero el reclamo es para el grupo. Yo me siento muy contento por las evaluaciones del miércoles pasado. Estuvimos compartiendo con el profe y justamente los que participan y las que participan tienen una muy buena calificación. Así que mis felicitaciones para aquellos que están acompañando también nuestro esfuerzo y compartiendo este espacio, que al final es de ustedes. De mi parte, yo voy a estar siempre presente y voy a tratar de compartir con ustedes lo que yo pueda aportarle en el saber de esta experiencia académica que están teniendo. Bueno, ya para abordar los ejes temáticos propios de la materia, tenemos que hacer hincapié al título que nos convoca hoy, que refiere a los recursos de apelación y nulidad establecidos en la unidad 14 de nuestro programa de estudios. Como cuestión angular, debemos hacer una suerte de rememoración de lo que eran los recursos. Recuerdan ustedes que en la clase anterior habíamos establecido unas ideas preliminares que en síntesis el recurso es una forma de realizar de nuevo el camino. Cuando hablamos del recurso de nulidad y apelación en particular, debemos entender que es el recurso que por antonomasia tiene por objetivo activar la doble instancia. ¿Qué significa esto? El poder, como todos ustedes saben, es susceptible de corrupción, es susceptible de ser mal empleado. Entonces, el sistema se ha diseñado de una suerte tal a que este poder pueda ser controlado por otros órganos que forman parte del Poder Judicial. Si ustedes ven los materiales que son anteriores a nuestro Código Procesal Civil, incluso el Código Procesal Laboral hace referencia a ello y no recuerdo en qué otra legislación más, al famoso recurso devolutivo o el efecto devolutivo. Este término guarda relación con la competencia que por naturaleza o por antonomasia le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, conforme a nuestro modelo constitucional. Pero la Corte Suprema de Justicia delega en todos sus órganos jurisdiccionales un poquito de esta jurisdicción que tiene, que es la potestad o la capacidad de hacer y decidir en juicio. Todos los órganos judiciales tienen jurisdicción, pero no todos tienen la misma competencia. La competencia es la forma a través del cual se distribuye la jurisdicción. Cuando hablamos de los recursos, la competencia a la que tenemos que ceñirnos o que tenemos que entender es la competencia recursiva, la competencia referente al órgano de alzada, de control, de revisión, no a la competencia primigenia, no a la competencia del juez de primer grado. Tenemos que entender también que cuando vamos a hablar de los recursos procesales de apelación y nulidad en sentido propio, es importante estarse a que los actos procesales están siempre sujetos a estrictas formalidades que deben cumplirse para que produzcan efectos jurídicos. Nuestro Código Procesal Civil, van a disculpar un poco, voy a tener acá a mano, si me ayudan con la lectura, en el 102 establece un principio bastante interesante que se malinterpreta. En el 102 dice, los actos del proceso para los cuales la ley no requiere forma determinada pueden cumplirse en el modo más idóneo para que alcancen su finalidad. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a realizar una suerte de discusión libertaria
totalmente contraria a unas reglas o a un sistema establecido, porque el derecho procesal tiene normas de orden público. Entonces, no, en esencia, son indisponibles, salvo que estos actos procesales o estas actuaciones estén libradas a la voluntad de las partes, que específicamente el código dice. Y no solamente las partes, me disculpo, ya será mi código, no solamente las partes deben observar las formas procesales, sino también los magistrados y todos aquellos agentes que intervengan en el proceso. Si estos magistrados, por A o B motivo, faltan o incurren en una inobservancia del ritual establecido para la realización del acto procesal, va a estar violando lo que se denomina, va a estar conculcando lo que se denomina el principio de legalidad. Es por eso que también voy a hacer una breve remisión al artículo 15, inciso C. Les pido que me acompañen. Sí, exactamente. Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial, resolver siempre según la ley, sin que les sea permitido juzgar el valor intrínseco o la equidad de ella. Es decir, nuestro sistema procesal establece una suerte de brújula o guía signada por la voluntad del legislador. No puede el juez dejar de aplicar una ley porque él crea que es injusta o porque según su criterio esto va a ser más perjudicial para la contraparte. En el proceso civil eso no está permitido. Bueno, siguiendo con las ideas propias del recurso ya de apelación, en primer lugar debemos entender que el recurso de apelación es residual de la acción. Es decir, es la herramienta procesal de la que pueden valerse las partes a los efectos de activar la doble instancia, pretendiendo con ello la revocación o reforma de un pronunciamiento que se estima injusto por errores en la aplicación de las normas jurídicas o en la apreciación de los hechos. Es decir, es el medio común, salvo disposición en contrario, para impugnar toda resolución judicial. En cuanto a la doctrina nacional, el profesor Casco Pagano en su Código Procesal Civil comentado, si tienen a mano en el tomo 1, página 668, dice que la apelación persigue que se perfeccione el conocimiento y consiguiente resolución de una cuestión ya conocida y decidida en la instancia inferior a través de la revisión del pronunciamiento y de un nuevo examen de los hechos y el derecho en que se funda la resolución objeto de la apelación. Hasta aquí, esto es lo que dice el profesor Hernán Casco Pagano. Es decir, la instancia recursiva no es un nuevo juicio, sino que tiene por objeto simplemente revisar el trabajo que ha realizado el juez de primera instancia. Se pretende verificar sobre la base de la resolución impugnada el acierto o el error en que se incurrió en esa instancia inferior, no con el fin de renovar o reiterar los actos procesales producidos en la instancia en que se dictó la resolución, lo cual importaría un nuevo juicio, sino para comparar la resolución con los hechos y el derecho alegados y probados en dicha instancia, a los efectos de decidir en la instancia superior o de alzada si los mismos han sido correctamente valorados o ponderados en la resolución recurrida. Es necesario recordar que el proceso civil está gobernado por el principio dispositivo y esto no es ajeno a la instancia recursiva. Es decir, la acción sigue en manos de los justiciales, tanto el estímulo de la función jurisdiccional como la aportación de los materiales sobre los hechos que versan la decisión del juez. En la instancia de apelación, siguiendo siempre con la idea del principio dispositivo, debe estarse al agravio. El agravio es lo que signa el principio de congruencia en alzada. Así como en primera instancia el juez debe decidir sobre las pretensiones alegadas por las partes, los miembros del tribunal de apelación
Lo que deben decidir es en función a los agravios esbozados por los recurrentes. Solo las partes pueden excitar la actividad jurisdiccional de la alzada y únicamente ellas brindan la materia alrededor de la cual el tribunal va a desplegar la tarea cognoscitiva. En materia legislativa, el recurso de apelación, voy a volver a abrir mi Código Procesal Civil, está dentro de nuestro libro segundo. A ver, 395, si tienen ahí a mano su Código Procesal Civil. El libro segundo, capítulo tercero del recurso de apelación, que dice lo siguiente: el recurso de apelación solo se otorgará de las sentencias definitivas y de las resoluciones que decidan incidentes o causen gravamen irreparable. Se entenderá por tal, la ley se refiere al gravamen irreparable, se entiende por tal el que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. El interés de la parte en la impugnación está determinado por el vencimiento en el procedimiento impugnado. Es decir, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para determinar, en primer lugar, el agravio. El vencimiento se resuelve en el contraste entre el contenido de la sentencia y el interés de la parte, en cuanto esa misma parte no haya renunciado a la tutela de dicho interés. El vencimiento, por tanto, está determinado por la lesión que la sentencia ocasiona al interés de la parte. La apelación puede ser total o parcial. Total cuando se pretende discutir todo el escenario procesal, es decir, todo el juicio. O parcial cuando solo uno de los puntos resolutivos de la sentencia nos agrade. Asimismo, como habíamos hablado en clases pasadas sobre los otros modos de terminación del proceso, en la instancia de alzada o en la instancia recursiva también opera el fenómeno del desistimiento, que básicamente está intrínsecamente ligado al principio dispositivo. Este desistimiento puede ser expreso o tácito. Expreso ya no hace falta que le explique porque es la manifestación vertida en el escrito donde lo dice el tribunal: bueno, no quiero más seguir discutiendo mi recurso, que vuelva a la instancia de origen. O tácita, el desistimiento tácito se da cuando la fundamentación del recurso no existe o es indebida. Y que, créanme, gente, esto ocurre con mucha frecuencia. Quizás este sea el defecto más gravitante que hay en alzada, la falta de experiencia para expresar agravio. Y otras de las formas de desistimiento también está dada por la caducidad de instancia, que el efecto de la caducidad de instancia en alzada lo que hace es confirma la sentencia y se devuelve para su ejecución ante el órgano que la dictó. Siguiendo en materia normativa, debemos estar a las previsiones del artículo 396 a los efectos del plazo para su interposición. En la inteligencia de que sabemos que nuestro proceso siempre está gobernado por plazos, no hay un tiempo indefinido y todos los derechos deben ser cumplidos en un determinado tiempo. En cuanto al recurso de apelación, lo que ha establecido el legislador es que el plazo para apelar será de 5 días para la sentencia definitiva y de 3 días para las otras resoluciones. En cuanto a la forma de interposición, estamos hablando de la apelación deducida en el marco de un proceso de cognición ordinaria o de conocimiento ordinario también, que lo llaman el código. Los dos términos son básicamente sinónimos y las doctrinas utilizan de manera simultánea esas dos expresiones. Nuestro Código Procesal Civil habla de conocimiento ordinario. Conocimiento y cognición son las mismas cosas. El recurso de apelación puede deducirse por escrito o verbalmente en el acto de la notificación, según previsión el artículo 397.
En este último caso se hará constar por diligencia que asentará el encargado de la notificación. El apelante debe limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida, se mandará devolver el escrito, previa anotación que el secretario pondrá en el expediente con indicación de la fecha de interposición del recurso. Es decir, el recurso, si en el caso de que el recurrente, además de interponer el recurso de apelación y nulidad, ya expresa agravio, eso no quiere decir que pierde su derecho. El recurso de apelación no ha sido interpuesto, no, queda ya establecido el recurso de apelación interpuesto. Lo que hace el actuario es dejar una nota y le devuelve el escrito con la expresión de agravio, pero el recurso ya está interpuesto. No afecta la devolución del escrito con la expresión de agravio, no afecta la interposición del recurso. Por eso es que dice acá la expresión final del artículo, dice, con indicación de la fecha de interposición del recurso. Es a ese efecto, para saber si el recurso ha sido interpuesto dentro del término establecido por el artículo 396. En cuanto a la forma de concesión y efecto del recurso, esto es muy importante que entiendan porque básicamente signa la suerte de la discusión en alzada. El artículo 398 dice, la apelación de la sentencia definitiva se otorgará libremente. ¿Qué significa eso? El recurso concedido libremente nos permite estudiar todos los actos procesales que sirvieron para la decisión final de lo que se denomina el acto. Entonces, nosotros podemos discutir ahí las pruebas, podemos discutir si hubo una rebeldía indebida, podemos discutir cualquier acto procesal que haya servido para que el juez tome en cuenta la decisión final. Esto significa libremente. Y obviamente que en alzada esto va a tener un procedimiento también propio con la naturaleza de esta discusión. Siguiendo con la normativa, a no ser que el interesado pida que se conceda en relación y con efecto suspensivo, con excepción de los casos en que la ley disponga que deba concederse sin efecto suspensivo. Cuando el recurso es concedido en relación, solo podemos cuestionar un acto procesal en particular. Recuerden que nuestro proceso está revestido de un cúmulo de actos procesales que nos sirven como fórmula para llegar a la conclusión de nuestro juicio. Cuando nosotros obtenemos el recurso de apelación en relación, solamente podemos expresar agravios, solamente podemos debatir en alzada un acto procesal en particular, que es el que nos está agraviando. En cuanto al efecto suspensivo o sin efecto suspensivo, se refiere a la competencia. Si el juez otorga el recurso con efecto suspensivo, pierde competencia, entonces tiene que elevar el expediente al tribunal para que éste pueda decidir sobre el agravio establecido. Si el recurso es sin efecto suspensivo, el juez que dictó la resolución continúa con la competencia y se sacan unas copias de las piezas principales a los efectos de munirse de las compulsas. A esto se le denomina compulsas, a las copias de los actos procesales que van a servir de base para la sustanciación del recurso en alzada. Bueno, el artículo 400, siguiendo con la idea más o menos de lo que es la afectación de la competencia, dice, apelación con efecto suspensivo o sin él. Cuando se otorgare el recurso con efecto suspensivo, en la misma providencia se dispondrá la remisión del expediente al superior. Cuando se otorgare el recurso sin efecto suspensivo, se observarán las siguientes reglas. A. Si la sentencia fuere definitiva, se remitirá el expediente al tribunal y quedará en el juzgado copia de lo pertinente, la que deberá ser sacada por secretaría.
La providencia que conceda el recurso señalará las piezas que han de copiarse. Y B, si la resolución fuera un auto interlocutorio, se sacará copia de lo que el apelante señalare del expediente y de lo que el juez estimare necesario. Igual derecho asistirá al apelado. Dichas copias serán remitidas al superior, salvo que el juez estimare más expeditivo retenerlas para la prosecución del juicio y remitir el expediente original. El tribunal tiene también una suerte de facultades propias, al igual que el juez. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 417 del Código Procesal Civil, que básicamente dice que el Tribunal Superior no se encuentra obligado por la forma en que se hubiera otorgado el recurso y puede de oficio a petición de parte modificarlo conforme a derecho. También lo puede hacer el ACO antes de elevar el expediente si hay alguna suerte de irregularidad en la forma de concesión, según previsiones del artículo 399 del Código Procesal Civil. Pero esto debe hacerse antes de que, obviamente, antes de que el expediente penetre la instancia recursiva. El artículo 399 dice lo siguiente: si cualquiera de las partes pretendiera que el recurso ha sido mal concedido en cuanto a la forma o su efecto, podrá solicitar dentro del día siguiente que el juez rectifique el error. La resolución será dictada sin trámite alguno. Esta norma regirá sin perjuicio de la facultad otorgada al Tribunal Superior. Les voy a pedir, les voy a dejar a su cargo ya la lectura del artículo 402 y 403, que habla de la remisión del expediente o actuación ante los órganos de alzada, porque si no, no vamos a terminar la clase. Ahora, seguidamente, vamos a hablar brevemente de lo que es el recurso de nulidad. El recurso de nulidad es el medio de impugnación a través del cual se pueden invalidar las resoluciones que no cumplen con los requisitos formales enunciados por la ley. A diferencia del recurso de apelación, cuya finalidad consiste en lograr la revocación o reforma de un pronunciamiento que se estima injusto por los errores en la aplicación de las normas jurídicas o en la apreciación de los hechos, error injudicando o error incogitando. El recurso de nulidad tiene por objeto subsanar los vicios o defectos de que pueden adolecer los requisitos que condicionan la validez de los actos procesales, es decir, los errores improcedendo. Aunque su finalidad inmediata reside en preservar la garantía de la defensa y evitar el dictado de resoluciones injustas. En cuanto a materia normativa, como cuestión angular debemos estar a las previsiones del artículo 404, que dice los casos en que procede. El recurso de nulidad se da contra las resoluciones dictadas con violación de la forma o solemnidades que prescriben la ley. La forma de interposición es la misma a la que refiere el recurso de apelación. En cuanto de ser procedente el recurso de nulidad, el tribunal también tiene que expedirse sobre la cuestión de fondo. Cuando el tribunal pueda decidir a favor de quien beneficia la nulidad, no la pronunciará y se va a decantar por la suerte de la apelación. Esta es una norma que a mí no me gusta tanto como magistrado, pero bueno, tengo una suerte de tesis que si en algún momento compartimos un espacio de posgrado, lo voy a trabajar o lo voy a afinar más con ustedes. Mientras tanto, esto es lo que ha dicho el legislador y bueno, está acá. Si la sentencia fuese anulada por una culpa imputable al juez, las costas le son imponibles. Eso es lo que dice básicamente el artículo 408. En los casos en que se declare la nulidad de una resolución, las costas serán total o parcialmente a cargo del juez si el vicio le fuera imputable, sin necesidad de petición de parte, salvo que la otra parte se hubiese opuesto a la declaración de nulidad.
en cuyo caso cargará con las costas. Al margen de los recursos de apelación y nulidad, el legislador también ha previsto una acción, o sea, una suerte de estímulo jurisdiccional a través de una acción propiamente dicho, que es la que se conoce como acción autónoma de nulidad. Y si bien es cierto, el legislador la ha previsto en el artículo 409 del Código Procesal Civil, esta norma ha sufrido una modificación y una actualización donde prácticamente amplía el espectro de defensa para los terceros que no fueron partes en el juicio y que le genere una suerte de agravio la resolución judicial. Básicamente con estas ideas yo estoy terminando esta exposición que hace a los recursos de apelación y nulidad, y una vez más le agradezco por su atención, deseándole un feliz resto de jornada. Queda abierto el micrófono para las consultas que sean necesarias. Bueno, muchas gracias, Julio. Bastante completa, a pesar de lo breve, la exposición sobre los recursos de apelación y nulidad. Lo que habría que destacar un poco antes de dar la palabra a los estudiantes es que ustedes ven que los recursos de apelación y nulidad van siempre juntos, porque la ley dice que al interponer el recurso de apelación, implícitamente también se está interponiendo la nulidad y viceversa, porque al fin y al cabo el Tribunal Superior tiene la facultad de hacer la revisión de oficio, de examinar si existen o no vicios que sean nulificantes, y por ley están facultados a declarar la nulidad si es que existiera mérito para eso. Y por otro lado, al estudiar el recurso de apelación, al estudiar el recurso de nulidad, y si el tribunal entendiera que procede la nulidad reclamada, también tiene la facultad de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Es decir, puede dictar la resolución que sí corresponde dictar una vez declarada nula la anterior. Y esto es un avance en la evolución de nuestro derecho procesal civil, porque antiguamente no se permitía esto. Un tribunal, al declarar la nulidad de una sentencia, lo que hacía era efectuar el reenvío, vale decir, enviar de vuelta a la instancia de origen, pero al juzgado que sigue en orden de turno al que dictó la resolución anulada, para que este órgano a su vez vuelva a dictar la resolución que corresponde. Y con la facultad otorgada por nuestro régimen actual, el tribunal tiene la posibilidad de pronunciarse ya sobre el fondo del asunto, y eso implica un ahorro de tiempo muy considerable, principalmente para los litigantes. Es un verdadero ahorro de tiempo que contribuye al ideal de la justicia pronta, no sé si barata, pero por lo menos pronta, porque se evita esa ida y venida otra vez del expediente desde el tribunal de alzada hasta el órgano de origen para que éste dicte la resolución, etc. Entonces ya se pronuncia sobre el fondo. Eso dice el artículo 406, si no recuerdo mal, que el tribunal puede entonces pronunciarse sobre el fondo. Y eso a veces sin la necesidad de que el recurrente haya interpuesto formalmente el recurso de apelación o no lo hubiera fundamentado. Bueno, ¿qué más tenemos que decir? Bueno, la diferencia entre uno y otro recurso es que en el marco del recurso de nulidad lo que se examina es si existen o no vicios
de carácter formal, de carácter, a ver un poco, vicios extrínsecos. Y se refiere a las cuestiones, al cumplimiento o no de las formalidades que la ley establece. Una resolución, por ejemplo, que no tiene la fecha, o que no tiene la firma del actuario, y a veces la del propio juez, etcétera, evidentemente es una resolución nula, no cumple con las formalidades que la ley establece. Y últimamente también se examina el aspecto lógico de la sentencia, su motivación, su fundamentación, porque se considera que si la sentencia no está debidamente fundamentada, vale decir, basada en la Constitución y las leyes, como dice el artículo 15, inciso B de nuestro Código Procesal Civil, que entre los deberes de los jueces establece justamente el deber de fundar sus resoluciones en la Constitución Nacional y en las leyes, y observando el principio de congruencia, y dice luego esa norma bajo pena de nulidad. Y bueno, en cambio en el recurso de apelación lo que se examina son los eventuales errores de juicio del juez, los errores de apreciación del juez de los hechos, o en la valoración de las pruebas, o en la determinación de la legislación aplicable, etcétera, que son los errores denominados injudicando, el error en la valoración. En cambio, los errores que se examinan en el marco del recurso de nulidad son los errores improcedendo o improcedendo. Improcedendo se pronuncia correctamente en latín, porque la C se pronuncia como la CH. Los errores improcedendo y errores injudicando. Esas son las dos grandes diferencias en cuanto a los recursos de apelación y nulidad. Y otra cuestión que también yo quiero recalcar, lo dijo muy bien el profesor Ábalos en su exposición, que nuestra ley determina que, hablamos siempre en el juicio de conocimiento ordinario, que es nuestro juicio tipo, que es el que estamos estudiando ahora, que al interponerse cualquiera de esos recursos, el escrito tiene que circunscribirse a la mera interposición del recurso. Vale decir, aquí no se fundamenta el recurso, no se deduce ninguno de estos recursos en escrito fundado, como ocurre en algunos juicios especiales que vamos a ver más adelante. Y porque lo único que se hace es interponer el recurso dentro del plazo que la ley establece, y la fundamentación se hace ante el superior en el plazo que corresponde, según sea que el recurso haya sido concedido libremente o en relación. Y eso vamos a ver ya en la siguiente unidad, en el comentario sobre la tramitación de los recursos ante el superior. Bueno, eso es lo que se me ocurrió a mí recalcar un poco, darle más énfasis, no para corregir lo que dijo el profesor, sino más bien para enriquecerlo un poco y subrayar los puntos que a mí me parece que son muy importantes. Y ahora sí les ofrezco la palabra para que hagan sus preguntas o formulen sus dudas. Profesor, adelante, Zeneida. El recurso va junto. Sí, habló que el recurso va junto. ¿Y qué pasa cuando se presenta por separado? ¿Qué efecto causa? Bueno, en primer lugar, el plazo para interponer cualquiera de ellos es el mismo, de 5 días para las sentencias definitivas y de 3 días para las demás resoluciones. De modo que no se puede hoy interponer el recurso de apelación y mañana, cuando ya venció el término, interponer el otro recurso.
Lo que normalmente en la Ah, ya. práctica se hace es que el profesional o el litigante dice: vengo a interponer los recursos de apelación y nulidad. Eso es casi siempre de ese modo. Y el juzgado Ajá. otorga también los recursos, si es que son resoluciones recurribles, otorga ambos recursos. Dice, concédanse los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la abogada Zeneida Rojas en relación y sin efecto suspensivo. Si es sin efecto suspensivo, se ordena que se saquen compulsas, como ya lo explicó el profesor Ábalos, que son las copias autenticadas de las partes pertinentes del expediente, y esas compulsas son las que se elevan al superior cuando el recurso es concedido en relación, cuando es concedido sin efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque las compulsas van a ser estudiadas ante el superior y el principal se seguirá tramitando en la instancia de origen, porque en la concesión del recurso no suspendió los efectos de la resolución recurrida. En cambio, si es con efecto suspensivo, como ocurre casi siempre con todas las sentencias, y digo casi siempre porque hay juicios en el marco de los cuales la sentencia no se concede con efecto suspensivo, en el caso de los alimentos, por ejemplo. Pero en el juicio de conocimiento ordinario típico se concede siempre la apelación o la apelación y la nulidad libremente y con efecto suspensivo, en cuyo caso al tribunal le serán remitidos todas las actuaciones, es decir, el expediente completo, no queda nada en primera instancia, y recién allí el tribunal dictará una resolución que impone la carga de fundamentar el recurso dentro del plazo que corresponda conforme a la naturaleza de la resolución recurrida. Así funciona. Entendido, pues. Bueno, Sí, gracias. tenemos un prolongado silencio. Profesor Julio, parece que tu explicación fue muy completa, ya no dejaste nada en el No, tintero. faltan muchas cosas. No, faltan muchas cosas. Y sí, Pero pero sí, iba. hoy yo sabemos, pero Yo también tengo una pregunta, profe. vamos Me a ver pareció si me pareció bastante buena la explicación del profesor Julio, pero me quedé en una duda. ¿Puede, por ejemplo, un litigante, no apelante, ponerse al escrito? no entendí, salió entrecortado. Un litigante, no apelante, ¿cómo es? Parece que se fue, cayó la ¿Puede señal. oponerse, por ejemplo, a un escrito de... Escrito de... Bueno, tenemos dificultades, no Creo que no pude... está funcionando bien mi audio. Ahora, vamos a hacer un nuevo intento. No hay caso. ¿Algún otro compañero quiere hacer una pregunta mientras Silmara trata de solucionar su problema técnico? Profe, yo creo que entiendo más o menos lo que quiso, o sea, supongo que lo que Silmara ha de querido preguntarnos es si la contraparte puede oponerse a la presentación de algún recurso de su contraparte. Y esto no puede ser viable porque el recurso también es un derecho humano. Entonces, a priori no puede oponerse. Lo que puede decir es que cuando se le corre traslado, es decir, la resolución está o no ajustada a derecho. Solamente el que puede entender si el recurso corresponde o no es el juez. Bueno, Sí, profe, así mismo. el tema es que de oponerse podrá oponerse, ¿verdad? De ahí a que el juez le conceda, o sea,
que establezca que sea procedente de la oposición, hay una gran distancia. Finalmente, Sí. contra el vicio de pedir, la virtud de negar, como suele decirse. No se puede impedir que un litigante haga un planteamiento así medio descabellado. Pero como lo dijo el profesor Ábalos, el juez es el que pone, el que baja la línea, como se dice hoy día. Bueno, no sé qué pasó hoy. No está, por ejemplo, Gustavo, visto que apareció brevemente y luego se retiró. Y, en fin, hizo una acotación. Espero que no se haya disgustado por la respuesta que le dimos. A ver un poco. Liz, ¿te resultó clara la clase de hoy? Eh, Así es como vamos descubriendo por Aquí quién. estoy, profe. Ahí está, había sido. Yo pensé que estaba solamente tu nombre allí. ¿Te resultó clara la clase de hoy? Sí, profe. Tengo una consulta. A ver, te escuchamos. ¿En serio me escuchan? Sí. En el artículo 398 del recurso de apelación, ¿te puedo leer ese artículo? Claro, sí. Sí, en la forma de concesión y efecto, la apelación de sentencia definitiva se otorgará libremente, a no ser que el interesado pida que se conceda en relación y con efecto suspensivo, con excepción de los casos en que la ley disponga que debe concederse sin efecto suspensivo. Este artículo es lo que no me quedó claro. El profe Julio estuvo explicando, pero no le quise interrumpir tampoco. Pero yo acabo Cuando de dice, comentar. ¿en serio, profe? Sí, justo cuando te Desde fuiste con... a merendar, parece. Cuando dice la parte que se concede en relación y con efecto suspensivo. Creo que dijo algo con efecto efecto suspensivo, sería con la competencia y en relación al acto procesal. Bueno, la concesión de los recursos se estudia desde el punto de vista de la forma y de los efectos. La forma es libremente o en relación. Y en cuanto a los efectos es con o sin efecto suspensivo. La cuestión de la concesión libremente o en relación deriva de la naturaleza de la resolución recurrida. Cuando se trata de una sentencia definitiva, dictada en el marco de un juicio de conocimiento ordinario, la apelación se concede siempre libremente, salvo que el propio recurrente solicite que se conceda en relación. ¿Cuál es la ventaja que tendría el recurrente? Que en la apelación en relación los plazos son más breves y teóricamente podría ganar tiempo ante el tribunal, porque en lugar de fundamentar su recurso en 18 días y hacer que la parte apelada conteste esos agravios también en 18 días, eso se va a reducir a 5 y 5 días. En lugar de 36 días se reduce a 10. Y en lugar de 40 días que tendría el tribunal para dictar sentencia, eso se reduciría a 15. Todo eso es pura teoría, porque al fin y al cabo, en la práctica a veces esos plazos se extienden bastante. Esa es la diferencia entre conceder el recurso libremente o en relación. Y esa concesión
es facultad del juzgado, pero le da a la parte la posibilidad también de pedir la reducción de esos plazos mediante la concesión en relación. Bueno, esa es una primera diferencia entre la concesión de libremente y en relación. Hay otras más que más adelante vamos a ver para no complicar tanto ahora. Y en cuanto a la concesión, en cuanto a los efectos, también la sentencia siempre se concede la apelación contra la sentencia libremente y con efecto suspensivo, salvo algunas excepciones que la ley establece, y puse un ejemplo típico que es el juicio de alimentos. Esto tiene una explicación muy racional, porque en el juicio de alimentos está en juego una cuestión vital para el alimentado, quien no tiene por qué estar esperando el desarrollo del debate en la segunda instancia para esperar para ser alimentado. Mientras se discute en el tribunal, el alimentado ya tiene que recibir los alimentos a que fue condenado el alimentante. Pero en los demás casos siempre es sin efecto suspensivo. Y otra explicación que voy a dar, porque el profesor hoy habló sobre la cuestión del efecto devolutivo y explicó por qué se dice devolutivo, porque al conceder el recurso, el órgano inferior está devolviendo su competencia al órgano superior, una competencia que la tenía por delegación y que parte de la Corte Suprema y se va delegando en los tribunales y en los juzgados inferiores. Al conceder la apelación se devuelve esa competencia que se tenía por delegación. Por eso es que en el antiguo Código de Procedimientos Civiles y Comerciales se hablaba de los recursos concedidos en ambos efectos o al solo efecto devolutivo. En ambos efectos significaba, los efectos son devolutivo y ¿cómo se llamaba el otro, Julio? ¿Cómo? Los efectos devolutivo y No recuerdo cuando se dicen ambos efectos, bueno, que le devolvía la competencia y también suspendía los efectos, suspensivo y devolutivo. Y ahora, en lugar de decir así, se dice simplemente con o sin efecto suspensivo. Se eliminó la parte del efecto devolutivo, porque eso ya viene de suyo, que al concederse el recurso se devuelve la competencia al tribunal, que es una ficción que explica el porqué de la existencia de órganos judiciales de distinto rango. Y eso es Silmara era la que creo que preguntó. Bueno, no sé si Sí, eso profe, así mismo. quedó claro así, Silmara. Sí, Bueno, sí, profe. Gracias. bueno, creo que ya nadie quiere preguntar nada. Se van retirando los participantes. Éramos 16, ya somos 12. Antes de que nos quedemos solamente nosotros dos, Julio, creo que es mejor terminar por acá y vernos el próximo miércoles, Dios mediante. Que tengan un buen descanso. Hasta el próximo miércoles. Hasta siempre. Chao, gente. Gracias, profesor.